Quiero invitarte, antes de invitarte a ver cualquier pasaje, déjame decirte esto. Yo vivo en un asombro continuo de la realidad de que un Dios perfecto, un Dios absoluto, un Dios indescriptible, ha escogido vivir en relación con hombres y mujeres como frágiles, hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres inclusive que en nuestra propia naturaleza no somos dados ni siquiera a reconocerlo a Él porque somos pecadores. Y Dios escoge no solo vivir en relación con nosotros, sino, y es una parte que déjame decirte esto, yo creo que esto es una idea que tenemos que aprender a madurar y abrazar en todos nuestros corazones. O sea, que no es un asunto de que Dios simplemente me ama, es que Dios me ha llamado a colaborar con Él. Pablo lo afirma diciendo que fuimos hechos coherederos y colaboradores con Cristo Jesús. Es que Dios nos amó de tal manera que nos ha incluido a nosotros, a ti y a mí, en sus propósitos en esta tierra. Y cuando uno se detiene como a contemplar eso, a procesar eso en su mente y en su corazón, eso tiene que llenarnos como de una sensación, yo no sé si decir como de agradecimiento, pero de temor, de gozo, pero como de un susto. O sea, decir, wow, pero ¿y qué Dios es este? Que no se conformó en amarnos, sino que dijo, no vengan, que son míos, ustedes van a trabajar conmigo, vamos a hacer. Conozco muchos creyentes que pueden abrazar, amar, celebrar la realidad de que Dios les ame, como que se logran apropiar de eso. Pero tenemos que apropiarnos de la verdad, de que hay un propósito, de que hemos sido llamados a colaborar, de que hay un espíritu que mora en nosotros, que tiene intención de usarnos para cambiar todo. Si tú lees con detenimiento Colosenses capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que el propósito de Dios para nuestras vidas, para este tiempo, el propósito relevante para este grupo sentado aquí es reconciliar consigo todas las cosas a través de su Hijo Jesús. Un proceso que Braulio Portes, a quien respeto, a quien amo, ¿verdad?, lo llama la cristianización de todas las cosas. Que a través de Cristo Dios conecta con todo. No solamente con la salvación del hombre. Escúchame, tu salvación fue paso 1. No es el final, es el principio. Y yo necesito que aprendamos a pensar de tal manera que tú, en el lugar a donde tú te encuentras, en tu casa, en tu oficina, en tu carro, pesa sobre ti estos designios eternos. Dios ha dicho, mira, sí, es que Alfie, es que Melania, es que Silvia, es que Omar van a ser parte de lo que yo voy a soltar y realizar en la tierra en este tiempo. Eso intimida porque nos conocemos. Tú sabes el manejo que tuviste hoy, la metida de pata, el momento donde tú te manejaste de una forma menos de lo que Él esperaba de ti. Y eso nos lleva como a rápidamente no querer ser muy compromisario de estas cosas. Pero ese es su corazón. Desarrollar en nosotros todo lo que vamos a necesitar para poder hacer lo que Él pide de nosotros. Hay un verso. Y el verso lo recuerdo siempre. Y le cuento mi historia personal con este verso que yo he citado tanto aquí en distintos momentos es que mi pastora lo repetía con mucha frecuencia. Cada vez que uno iba a buscar algún tipo de consejo, algún tipo de bien, Rocío siempre decía o cerraba diciéndote, y acuérdate, mi hijo. Entonces te citaba Proverbio 21:31 que dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.
Ese tipo de verso que te recuerda que el trabajo de Dios en tu vida y a través de ti se hace, óyeme, en sociedad contigo. Yo no quiero que te detengas a medir, a pesar quién hace más. Lo que quiero es que tú por un momento te detengas para darte cuenta, yo hago y Dios hace. En este ejemplo específico que nos dan, al caballo lo que le toque vestirse, prepararse para la batalla. Tú sabes lo que viene, no salga no preparado. Es como cuando tú ves que va a llover e intencionalmente deja la sombrilla diciendo, no va a quedar una gota. No, prepárate. Es fascinante cómo alguna gente de fe creen que el no prepararse es una señal de fe. Mi hermano, prepararse es una señal de fe. No te equivoques ni caiga en una postura de pensar otra cosa. Tu fe no se muestra sin dar un paso, tu fe se muestra porque das pasos. Y me impresiona porque a fin de cuentas ese pasaje de Proverbios 21:31 te da un entendimiento de quién maneja qué. Está bien, vístete y Dios se encargará de darte la victoria. Óyeme bien, la parte fácil es la que nos toca a ti y a mí. Vístete, que Él se va a asegurar de la victoria. Pero entiende que hay una parte que nos toca. Y aquí comienzo a aterrizar en algunas cosas que quiero hablarte. Óyeme, en iglesias, aquí, yo soy culpable de eso. Yo hablo mucho, enseño mucho, exhorto mucho. Y tú me vas a oír decir esta frase, da un paso. Atrévete a dar un paso. Te quiero llamar al entendimiento de que hay una parte que le corresponde a Dios. Escúchame, Dios no va a fallar, Él no sabe fallar, pero hay una parte que te toca a ti. Entonces tú tienes que aprender a dar ese paso de fe, dar ese primer momento que tú pisas. Y exhorto y lo digo, da un paso, da un paso, da un paso, da un paso. Yo no sé, te tengo que ser muy franco, ¿cómo tú has interpretado eso? ¿Cómo tú entiendes? Cuando el pastor me dice que dé un paso, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo luce eso? ¿Qué pone eso sobre mi vida? A lo mejor yo creo que estoy dando paso, pero no estoy dando un paso nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Yo quiero llevarte un pasaje bíblico para examinar ese concepto. El concepto del paso que damos, cómo luce, qué envuelve, qué es. Cuando me exhortan a dar un paso, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué me están invitando a hacer? Y por favor, quiero que lo entiendas así. Es una invitación. Dios te está invitando a que te atrevas. Dios literalmente está extendiendo su mano y está diciendo, agárrala, ven que vamos a caminar juntos. Pero entonces tú y yo tenemos que decidir si nos atrevemos o no. Y de nuevo, ¿qué luce? ¿Qué parece? ¿Cómo se ve esto? Ahora sí, acompáñenme. Si andan en sus Biblias, vamos a dar un viajecito a Jueces capítulo 6. Vámonos a la historia de Gedeón. Yo quiero tomar unos versos de Jueces 6 para resaltarte algunos elementos que están envueltos en tú y yo atrevernos a dar un paso de fe, un paso de obediencia, un paso en respuesta a lo que Dios haya hablado o afirmado sobre nuestras vidas. Déjame decirte, yo creo que estos pasos se dan siempre que el Espíritu Santo confirma en nuestros corazones que Dios ha hablado. A veces va a ser en la Biblia. Tú vas a leer algo en la Biblia y tú vas a decir, concho, eso es para mí. Entonces yo voy a dar un paso obedeciendo esto, yo voy a vivir de esa manera. Otra vez yo creo que francamente en tiempos de oración, en tiempos de intimidad o a través de una persona, Dios te afirma una palabra y tú sabes que eso es Dios y eso es una invitación. Esa sensación Dios te lo está dando porque te está invitando para que des un paso. De nuevo, dar ese paso no tiene que ver con la parte de Él, tiene que ver con la parte tuya en este proceso. La historia de Gedeón es fascinante. Muchos la conocen con detalle. Recientemente el pastor Benny predicó de ella. Israel se encuentra en un periodo oscuro, han desobedecido y los madianitas están abusando de ellos. Y el abuso muy particular, inclusive
pienso yo que muy vivo, muy bien pensado, ¿verdad? Porque no es un abuso de que ellos vienen y acaban con ellos y ya, sino oye lo que esta gente hace, son bien tigres. Esta gente esperan que Israel, ¿verdad?, siembre sus víveres y sus arroces, ¿verdad? Y justamente en el tiempo de la cosecha, antes de que ellos comiencen a cosechar, ellos bajan todito. Y lo intimidan, lo asustan, sale huyendo de Israel. Y esta gente recogen todos los frutos que Israel ha sembrado. Y eso no ha pasado una vez. Eso pasa por lo menos 2 veces al año que hay los tiempos de cosecha. Tiene casi 7 años pasando. Israel asustado. Esconden la poca comida que le puede quedar. De hecho, ahí es justamente a donde el ángel de Jehová encuentra a Gedeón, en una cueva, ¿verdad?, preparando unos granos, óyeme, para esconderlos, para que por lo menos su familia pueda sobrevivir hasta la próxima visita de los madianitas, ¿verdad? El encuentro es extraordinario y ustedes lo conocen bien. El ángel saluda a Gedeón, llamándole varón valiente y esforzado, un hombre en el mismo acto de cobardía. El pastor Benny predicaba, enseñó de una manera extraordinaria. Te exhorto a que busques ese mensaje en la página de internet. Óyeme, Dios no lo llamó en conformidad a lo que él estaba haciendo. Dios lo llamó como él lo veía, a pesar de lo que él estaba haciendo. Él estaba en un acto temeroso y se afirma la realidad de este hombre valiente a los ojos de Dios. Y eso desata un intercambio. Hay preguntas. Gedeón pregunta que si Dios está con nosotros, ¿por qué no está pasando esto? Y conversan y hay un acuerdo donde Gedeón, por fin convencido, le dice: dame un momentito, que si esto es verdad, permíteme preparar un animalito para presentarlo en sacrificio. Y el ángel le dice: está bien, ve, búscalo, ve. Y lo esperó. Hay una escena extraordinaria del ángel tocar el sacrificio, la piedra con su báculo y cómo fuego sube y consume el sacrificio. Y es ahí mismo, ya Gedeón, sabiendo que Dios le ha hablado, que nosotros tomamos la historia para ver qué pasos va a dar Gedeón, cómo va a responder él a esta invitación de Dios, estas palabras de Dios hablado sobre su vida. Hay por lo menos 5 cosas que quiero resaltarte de este pasaje. Déjame leerte, lo dice la Biblia en Jueces 6, del 24 al 27, de esta manera. Dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, en ese lugar a donde el ángel había aceptado el sacrificio. Dice: y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Esto dice la Biblia de nuevo, Jueces 6 del 24 al 27, ¿verdad? Y yo quiero tomar un momentito, voy a tocar cada verso. Quiero resaltarte una verdad ligada con cada uno de estos versos en cuanto al paso que nosotros damos. El verso 24 dice esto, dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas, ¿verdad? Vamos con esto. Gedeón tiene un encuentro con el ángel de Jehová, que no solamente lo llama, le dice categóricamente, varón valiente y esforzado, le dice: voy a usarte a ti para sacar a Israel de este lío. Gedeón presenta las excusas que han presentado muchos de los líderes de Israel. El rey Saúl lo presentó. Saúl dice: pero ¿cómo va a ser? Yo soy el hijo más chiquito, de la familia más chiquita, de la tribu más chiquita de Israel. Gedeón pretende: yo soy un hijo chiquito de una familia que no tiene importancia, le dice Gedeón. Esa cosa de Dios de escoger quienes otros han menospreciado es extraordinario. Pero ¿sabe algo?
quiero que te fijes más allá de la figura de Gedeón, lo que hace Gedeón. Él levanta en ese lugar un altar a Jehová. Y quiero explicarte esto con detalle, porque son de esas cosas que tú y yo, como no somos judíos, no le damos el peso del lugar, no entendemos exactamente. ¿Y qué eso quiere decir? ¿Cómo que levantó? Y él va, pero no en la iglesia, y en esa cueva donde ellos estaban. Mira, si tú examinas desde Génesis, cuando hombres como Abraham, Noé lo hizo, Josué lo hizo, cuando tenían estos encuentros extraordinarios con Dios, en los lugares a donde esos encuentros se daban, ellos levantaban un altar, y un altar suena justamente como eso, es una mesa a donde en el tope usualmente se podía presentar un sacrificio a Jehová. Ahora, los altares tenían un propósito particular. El propósito particular de los altares es para que la gente que anduvieran por esos lugares se encontraran con él y supieran que aquí en este lugar Dios hizo algo extraordinario. Básicamente están hechos para servir de recordatorios, para que cuando nos encontremos con ellos, todo el mundo dice, ven acá, ¿qué hace eso? Pues tú no sabes, eso fue el papá de fulano que ahí Dios le habló y entonces Dios abrió y esto fue lo que hicieron para que no olvidáramos lo que Dios había hecho. Quiero que entiendas esto. Lo primero que tú tienes que proteger, si tú vas a dar pasos en algo que Dios te ha invitado a dar pasos, es asegurarte que tú no olvides que fue Dios quien te habló, Dios quien te llamó, Dios quien te invitó. Porque si tú pierdes de vista que fue Dios que te llamó, Dios que te invitó, tú vas a flaquear en el camino. Se te va a olvidar. A mí me impresiona que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en Corintios capítulo 1, la primera cosa que él escribe a ellos es que ustedes son llamados a ser santos. Él resalta que hay un llamado de Dios, porque si Dios ha hablado sobre esto, hay algo grande que Dios quiere hacer. Si Dios te ha confrontado y te ha invitado a dar un paso adelante, es porque hay algo grande que viene. El altar es ese detalle de no voy a olvidar. Y voy a volver y me recordaré cuando lo vuelva a ver que aquí pasó algo grande. Olvidamos rápidamente. Yo me jactaba, me enorgullecía de mi memoria. Tú me dabas un teléfono y ya ese teléfono más nunca se me olvidaba. Una vez. Y desde que estoy metiendo teléfonos en celulares, ya yo no recuerdo nada. Y me siento como mal conmigo. ¿Qué te pasó? Siempre tú acordás, ya tú no recuerdas nada. Como que uno se vuelve vago ejercitando su memoria. Y olvidamos. Algunos olvidan su aniversario. Oye, hay gente que no recuerdan su cumpleaños. Yo he llamado a mi suegro, Marisabel lo sabe, y Rubén dice, ay, yo cumplo años hoy. Eso se le olvidó. No le dan un peso, un valor. Cuando Dios te diga algo, óyeme bien, dale peso, dale un valor, aprende. Tú quieres saber algo, y no estoy tratando de que nadie se sienta mal o acondicionar a nadie, pero tú debes venir a la iglesia con papel y con lápiz. Porque si en ese día Dios te habla algo a ti, tú quieres escribirlo, tú quieres mandarte. Yo me vivo mandando correos. Mándate un correo, imprímelo, ponlo en tu cartera, ponlo en tu carro, ponlo en tu baño, ponlo en tu escritorio, para cada vez que tú lo veas, tú seas recordado que Dios te invitó. A mí me impresiona el lugar específico que Gedeón le pone a este altar. Fíjate, óigame bien. Dios no le da instrucción de qué nombre ponerle. Tú no ves que Dios dice nunca qué nombre le deben poner a los altares. Sin embargo, cada altar representa, los hombres terminan poniéndole un nombre que para ellos está ligado al propósito. Por ejemplo, Abraham, cuando viaja por la tierra de Canaán, el primer encuentro que él tiene con Dios, ¿cómo le pone el altar? Betel, la casa de Dios.
en la tierra de Canaán, para cada vez que él viera, él supiera que Dios va a vivir aquí. Porque él prometió darnos esta tierra en descendencia a todos nosotros. Cuando Gedeón está buscando un nombre para su altar, tratando de meter en su cabeza aquello a lo cual Dios lo ha llamado, le pone Jehová Shalom. Está diciendo, Dios, tú tienes que ser mi paz. Ahora, ojo, óyeme esto con cuidado. Shalom, que todo el mundo traduce como paz, es un concepto mucho más amplio que paz. Shalom, lo primero es, ¿verdad? Es como aloha en hawaiano. Aloha es tanto un saludo como una despedida. Los judíos se saludaban shalom y se despedían shalom, y lo hacen al día de hoy. Sirve para las dos cosas, ¿verdad? Pero shalom no es meramente paz. Probablemente la mejor definición de shalom que yo he oído en mi vida, lo voy usando el ejemplo de una máquina, que decían shalom quiere decir que hay un engranaje perfecto, que todo conecta donde tiene que conectar y por ende fluye sin estorbo, sin problema. La máquina corre a perfección. Shalom habla del orden de Dios. Shalom habla de que no hay conflicto porque todo corre como debe correr. Me impresiona. Porque tengo que preguntarme, y es la verdad, ¿qué estaba pensando Gedeón cuando le puso Jehová Shalom a este altar? Primero, recuerda esto. Esto está pasando en privado. No hay más nadie aquí. Cuando David fue ungido rey, su papá y sus hermanos estaban presentes. Sabían que algo raro, de aquí no hay nadie, aquí está él solo. Varón, valiente y esforzado. Él sabe que es un cobarde. Y después de convencer, el ángel le trae un sacrificio y le enciende. Y cuando él decide levantar un altar ahí para él, le pone Jehová Shalom. Está pidiendo el orden de Dios a donde todo está fuera de orden. Está diciendo, trae tu orden. Me imagino, tráelo en mí, tráelo en mi papá, tráelo en el pueblo, tráelo en la nación. Esto está pasando porque cosas tan fuera de orden. Trae tu orden, Dios. Así le pone el altar. Por favor, copia esto. Esto está pasando en intimidad. No hay más nadie. Dios te habla. Lo primero, escoge levantar un altar ahí. Un altar que te va a recordar a ti lo que Dios te hizo, lo que Dios te prometió, aquello a lo cual Dios te invitó. Levanta un altar. Dice el verso 25. Aconteció que la misma noche, oye, Dios no esperó, Dios le habló. Él le presentó un sacrificio, levantó un altar, y esa noche Dios le habla. Y le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, o sea, tumba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. En este momento, toda la historia de Gedeón comienza al principio. El capítulo 6 te dice que el pueblo de Israel abandonó los caminos de Jehová y estaban adorando a dioses falsos. Baal, Acera eran dioses de los cananeos. Ellos habían sido enamorados para adorar los dioses de los pueblos aldeanos. Y lo que le dice Dios a Jehová, le dice a Gedeón, mira, vamos a comenzar con esto. Coge el segundo toro. Algunos han preguntado por qué el segundo toro. Porque los primogénitos ya le pertenecen a Jehová de todo animal. Eso queda establecido en Deuteronomio. Coge el segundo toro. Haz esto con el segundo toro. Yo necesito que tú vayas, que tú tumbes la imagen de Baal. Que tú tomes la imagen de Acera. Que tu papá está auspiciando. Derrúmbalo. Necesito que tú entiendas algo. Y quiero ser bien claro en decirte esto, porque yo creo que a veces yo oigo estos conceptos manejados solos y no hacen sentido solos. No hay una visión completa solo. Oye, decirle que sí a Dios
lanzarte a dar un paso tras lo que Dios te invitó, óyeme bien, óyeme con cuidado, quiere decir que tú tienes que decirle no a otras cosas. Dar un paso es una dinámica de compromiso. Yo me estoy lanzando porque te creo. Y muchos dicen, dile sí al Señor, dile sí al Señor, chévere. Pero necesito que entienda que decirle sí al Señor es decirle no a otra serie de cosas que van a tratar de alejarte de ese propósito, de ese llamado, de esa invitación de Dios sobre tu vida. Y básicamente, Dios pone sobre Gedeón, marca línea, aquí claro, Óyeme, oye. Lo primero fue privado y personal. Tú levantaste un altar, Jehová, Shalom, tu orden, Dios, vamos para adelante. Ahora Dios comienza a pedirte, comienza a moverte entonces. Esto es lo que tú vas a hacer. Coge un toro, tumba eso, Decirme que sí a mí es decirle que no a cómo este pueblo se ha estado manejando. No hay un sí verdadero que no te ha acompañado de un no a otra cosa. Y te lo estoy diciendo para que tú calcules bien el paso que tú vas a dar. Porque cada vez que te exhorto, mira, y da un paso, hay que dar un paso, y en fe da el paso. El paso no es meramente abrázalo del Señor, el paso es si entiende que abrazarlo de Dios quiere decir que tú vas a tumbar otras cosas. Lo vemos en Gedeón. La instrucción sigue. El verso 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Yo no sé si lo hubiera construido el altar que había construido esa tarde, si sabía que iba a tener que construir otro altar. Pero hay un detalle que me mata. El detalle es el saber que ya Gedeón había construido un altar en lo secreto, él y Dios solo. Me impresiona porque mi experiencia es, y no es que mi experiencia sea autoritaria es la palabra de Dios, pero mi experiencia en la vida y en la vida de los personajes de la Biblia es que lo que hacían en privado, Dios lo llamaba a hacerlo público. Es un asunto de una mentalidad, de un entendimiento. Señores, David lo entendía. Cuando David va donde el rey para pedir la autorización para pelear contra Goliat, su razonamiento al rey Saúl es, óigame bien, yo estaba cuidando las ovejas de papá y venía un león y venía un oso, y si se levantaba contra mí había que matarlo. Yo no sé cuántos leones y osos ese muchacho mató solo, sin audiencia. Y su razonamiento al rey, este filisteo es como uno de esos, es un oso, es un león. Ustedes lo están viendo como algo más grande de lo que es. Gedeón estaba calificado para levantar este altar a Jehová. Y estaba calificado porque ya lo había hecho en secreto, en intimidad lo había hecho. Me encantan los detalles que Dios le da. El toro que te ayuda a derribar eso, ese es el sacrificio. La madera, coge la imagen de acera y que sea la madera para el sacrificio. Hay una especialidad, y te lo digo por tu propia vida, óyeme bien. Hay una especialidad en Dios de tomar lo que el enemigo va a usar en tu contra para usarlo a favor tuyo. ¿Me escuchaste? Lo que iba a ser usado en tu contra, Dios lo torna a tu favor. La historia de Esther, Amán mandó a hacer una horca particular para matar a Mardoqueo. Y cuando el rey dio favor a los judíos, el día que Mardoqueo y su gente pensaron que iban a vencer, Dios le dio victoria a los judíos. Y en esa horca mataron a Amán y a 10 de sus hijos. Lo que iba a ser usado en contra del pueblo, Dios lo giró a favor de ellos. Todo esto sí, todo eso que estaba en contra, Dios lo iba a usar para él glorificarse.
Pero te quiero resaltar, de nuevo, esta dinámica de lo público y lo secreto. La mayoría de las veces que he percibido que Dios me está invitando, llamando a algo, dando una dirección específica, invitándome a dar un paso, tiene que ver con momentos donde en mi intimidad con Él estoy buscando algo. Estoy con Él, estoy oyendo, estoy orando, estoy leyendo, estoy de alguna manera con mi mente enfocado en Él. Y su espíritu no pierde tiempo para resaltar algo, afirmar algo en mí. Y ahí sabemos que algo se está moviendo. Y cuando algo se está moviendo, la pregunta que sale de nuestra boca tiene que decir, ok, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo quiero recordar esto, yo voy a hacer memoria de esto, yo no voy a olvidar esto. Dime qué hacer. Él va a hacer en público contigo lo que ha pasado en secreto contigo. El verso 27 es un verso que me impresiona grandemente. Oye, ¿por qué? Dice entonces, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo que te está diciendo la Biblia, te está diciendo, oye, recuerda de que estoy hablando, ¿cómo parece, qué luce dar un paso en Dios? Y ahí hay procesos muy internos, no, que yo no voy a olvidar, voy a recordar lo que yo estoy diciendo en privado, Dios lo va a usar en público y hay que ejecutar. Ahora, por favor, entiende algo, que yo creo que hay un mito en el pueblo evangélico que hace un daño enorme a la fe de muchas personas. El mito es este, el mito es que si Dios te llama a hacer algo, tú vas a sentir perfecta paz para hacerlo. Y quiero repetirte con cariño, eso es un mito. Si tú lo has experimentado, bendito tú entre los hombres y mujeres. Todavía, déjame decirle algo, hay muchos pasos que yo doy, óyeme, amando al Señor, en obediencia al Señor, que tengo el corazón aquí, en el cuello, azutado. Por favor, entiéndeme bien. Yo no estoy hablando de un miedo que me hace dudar. Yo sé que Dios habló, pero como sea, esto es intimidante. Yo voy a hacer lo mejor que puedo, pero yo veo todo grande. Es imposible confiar en el Señor si tú no sientes ese sutico. El sutico te afirma, el sutico te aterriza, el sutico te recuerda que tú lo necesitas a Él para hacer esto. Pero déjame decirte un asunto. Si tú pensabas que obedecerlo iba a ser un asunto, no problem, para adelante. Te engañaron, te engañaste. Me impresiona Gedeón. Te dice categóricamente, buscó 10 tigres y lo hizo de noche, porque tenía miedo del papá y miedo de los hombres de la ciudad, como podían responder. Dice eso categóricamente. El temor dictó cómo él lo iba a hacer. Tenía miedo. Ahora, no te equivoques, no perdamos, lo está haciendo. Yo recuerdo una conversación unos años atrás, hablando de obediencia, y cómo la obediencia, ¿verdad?, tiene un precio. Y me acuerdo la persona hablarme de cómo Jesús, otro pastor, de cómo Jesús siempre obedeció como en esa tranquilidad y en esa paz y en esa certeza. Y me acuerdo que lo miro como en asombro. Digo, pero ¿cómo tú me dices eso? Y dice, pero ¿y tú no ves que la palabra refleja? Sí, pero es que hay un pasaje en la palabra. Si tú en algún momento has leído de Jesús en Getsemaní, que rompe el cuadro de un Jesús que con toda tranquilidad y paz iba a obedecer a su Padre. Que la Biblia describe a Jesús en Getsemaní en angustia, sudando sangre, diciendo, pasa de mí esta copa.
no te me equivoques. No te me quede en la batalla. Mira el resultado final. Obedecieron. ¿Sabes por qué te estoy dando este ejemplo? Porque si tú tienes que hacerlo de noche, este no es el único que funcionaba de noche. Juan 3 te dice que Nicodemo, principal entre los fariseos, visitaba a Jesús y lo hacía de noche. Y le decía: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque un hombre no puede hablar como tú hablas ni hacer lo que tú haces si no es dado por Dios. Tú eres uno de los líderes de los fariseos, diciéndole a Jesús lo que los fariseos están hablando de él. Pero venía de noche. Por favor, escúchame. Te va a asustar dar el paso. Te va a asustar. Yo no puedo permitir que tú sientes que tú estás fallando en tu fe porque traga en seco para dar el paso. No. Ahí es que tu fe va a crecer. Ahí es que tú mismo te vas a sorprender a darte cuenta: pero mira, es verdad. Yo di el paso y mira lo que pasó. Yo di el paso y mira cuál fue la respuesta al paso que yo di. Siempre va a haber ese susto. Porque vivimos en la carne y Dios es espíritu y Dios se mueve de forma que no entendemos. Por más que queramos, no entendemos todo en el momento. Siempre va a haber una o dos preguntas que te quedan sin responder. Eso quiere decir que si tú eres de aquellos que tiene que entender todo para dar un paso, comienza a entender que en Dios tú no vas a entender todo antes de dar algunos pasos. Y qué bueno que entender no es un prerequisito para obedecer. Hay momentos, y uno lo aprendió más de frustración que otra cosa, que uno le dice a los muchachos: ¿y por qué? A ti no te importa, hazlo y ya. Tú no tienes que manejar, porque simplemente hazlo y después tú vas a entender, ¿verdad? Escúchame. Esto es lo extraordinario de Dios. Él no te va a empujar a dar el paso. Él no te va a engañar para darlo. Él va a esperar que tú lo des. Quiero que entiendas algo. Hay una combinación de elementos. El caballo se alista, Jehová da la victoria. Damos pasos, vemos su favor y su gracia. Mucho queremos ver favor y gracia sin dar el paso que nos corresponde. Te estás engañando. Los versos 28 al 32 de Jueces 6 lee de esta forma. Dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que ha derribado su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Quiero enseñarte algo. Pasó justo lo que Gedeón pensaba que iba a pasar. Digo, tengo que culpar su planificación. Es poco táctico. Si tú quieres guardar un secreto, trae 10 tigres contigo. Alguien va a hablar, ¿me entiendes? O sea, cuando comenzaron a averiguar, no tomó mucho tiempo que dijeran: oh, pero eso fue anoche, eso fue Gedeón, el hijito de Joás. Y oye, andaba con una trulla de tigre y un toro y tumbaron ese asunto. Una fogata hicieron. O sea, se supo. Y vienen los hombres a la casa de su papá, como era correcto en ese tiempo. Los hombres no casados vivían en casa y el papá era el jefe de la casa.
Y le piden al papá, entregando al muchacho para matarlo. Lo que él temía que podía pasar. De hecho, acuérdate que él temía la respuesta del papá y de los hombres. Oh, señores, y algo extraordinario acaba de pasar. Dios interviene. ¿Y cómo tú sabes que Dios interviene? Porque Gedeón no describió a su papá. Gedeón dijo, papá va a ser el primero que va a acabar conmigo. Y en respuesta a su obediencia, algo cambia. Que este papá se ve en la posición no de defender a estos dioses, sino a su muchacho y bregar él con esta multitud diciendo, espérense, vamos a ser serios. Eso eran dioses, y porque se defiendan los dioses. Oh, y lo peor que salió del momento es un nuevo apodo. Que Gedeón comenzaron a llamarlo Jerobal, que Baal contienda contra ti. Era una maldición. Yo no sé tú, pero yo tengo que pensar que de alguna manera Gedeón sabía en ese momento que Dios se ocuparía de las consecuencias de sus pasos. Yo voy a hacer la cosa. Gente van a responder y reaccionar, pero la consecuencia tú te la vas a ingeniar para manifestarte. ¿Qué él hizo? Gedeón te lo dijo, papá y el pueblo van a matarme. Oh, y papá fue el que lo defendió y puso el pueblo en su puesto. Dios de alguna manera se le ingenió para respaldar a este muchacho. ¿Por qué? Muy fácil. Porque él obedeció. Porque él respondió a lo que Dios. No, pero espérese, pastor. Él respondió a media. Porque él se fue de noche. Porque era de día que él te decía. Ve tú de día entonces. No, hablate con toda seriedad. Ve tú de día. O sea, por favor, entiende este momento. Entiende lo que estoy tratando de comunicar. Lo que quisiera dejar como muy sembrado en tu pensar. Él te llama. Y Él te llama a cosas mayores de las que tú has considerado y pensado que tú puedes hacer. Tú necesitas ser capaz de echarle mano a eso, de creerlo, de verlo y decir, es que Él lo va a hacer, no porque yo soy bueno, porque Él es bueno. Yo voy a agarrarme de esto. Y cuando Él comienza a darte instrucciones, y tú te vas a dar cuenta de las instrucciones que Dios da. Óyeme, responde. Da tu paso. En tu paso tú le estás diciendo a Él, yo creo en ti, yo creo en lo que tú prometiste, yo creo en lo que tú dijiste, yo creo que tú vas a resolver esto de alguna manera. Yo no entiendo todo, yo sé que yo voy a dar este paso, yo me voy a preocupar con este paso, de ahí para adelante tú vas a resolver. El primer paso que Dios le pide a Gedeón no es, y arma un ejército y vamos a que le trae los madianitas, no. Su altar fue Jehová Salomón. Hay un orden que Dios comienza a traer. Que este pueblo enfoque lo primero. Que enfoque correctamente, eso es lo primero. Déjame cerrar antes de tomar algunas preguntas haciendo una anécdota muy poco espiritual. Vi una película ayer con mi hijo, nos encantó. Si no la han visto, vayan a verla. Creed 2, eso es Rocky, ¿verdad? Es el boxeador famoso. Y en esta es una película extraordinaria, de relación padre-hijos, ¿verdad? Pero en un momento de la película, y te daño este pedacito, le pregunta el sobrino de él, el que él está medio formando, le dice, perdí. Y él le dice, sí, tú perdiste por una sola razón. Tu mente no estaba en el lugar correcto. Le explica a él, al muchacho, que le dieron golpe. Yo tenía este mensaje ya medio caminar, y ese pensamiento me visitaba una y otra vez. Tener la mente en el lugar correcto, qué cosa extraordinaria. Cuando Dios comenzó con Gedeón, Gedeón levanta un altar, entonces públicamente se levanta un altar. Yo voy a dar pasos sabiendo que yo estoy bien parado, que mi mente está clara en lo que Dios me ha hablado. Y por favor, escúchame. Por talentoso que tú seas, por inteligente que tú seas, por planificado que tú seas, lo que Dios te habla, lo que Dios te promete, lo que Dios te deposita, escríbelo, guárdalo, atesóralo. Ponlo en tu celular, mándatelo para que tú lo veas una y otra vez y otra. Que cuando tú mantienes eso delante de tus ojos, algo pasa. Eso alimenta tu fe.
Dios tiene propósitos contigo. Y van tanto más allá de lo que tú has soñado. Amén, amados.